Iglesia, los domingos por la mañana, nosotros estamos en este libro de Efesios. Si pueden conmigo, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a este libro de Efesios capítulo 2. Estamos versículo por versículo, poco a poco, aprendiendo lo que Pablo ha escrito a estos cristianos. Y pues esta mañana quiero hablar sobre, como el título, la unidad en la iglesia de Cristo. Iglesia, es sumamente importante que la iglesia, nosotros tengamos unidad. La unidad es importante porque podemos trabajar juntos, podemos ser la obra del Señor, podemos amarnos uno a otro, podemos orar uno por otro, podemos ayudarnos cuando hay unidad. Y la Biblia habla mucho de nosotros como iglesia tener unidad entre los hermanos. Gracias porque esta iglesia Bautista Nueva Vida, yo creo, yo veo, ¿verdad? Que nosotros tenemos unidad. Podemos ser un gran ejemplo quizás a otras iglesias. Lo amamos mucho entre los hermanos y los ayudamos cuando hay necesidad. Eso demuestra unidad. Quiero que sepan que Pablo en este momento está compartiendo con los gentiles y los judíos. Recuerda que en este momento, en el principio de la iglesia, había dos grupos. En la Biblia hay dos grupos, los judíos y los gentiles. Si tú no eres un judío, eres un gentil. Pues cuando Pablo empezó a predicar y estaba viajando en sus viajes misioneros, había judíos que antes creían en la obra para su salvación. Y después de escuchar la verdad por Pablo cuando predicaba, ellos empezaban a entender que la única manera que tú puedes ser salvo es solamente por la fe. Tener fe en Dios, creer que Él murió y resucitó el tercer día. Y pues los gentiles, ellos fueron salvos. Pablo fue el apóstol de los gentiles. Él empezó a enseñarle que salvación es por fe. Pero los judíos ahora, ellos pensaban antes que la salvación era solamente para ellos. En el momento en Hechos, cuando ellos empezaban a rechazar, pues Dios mandó a Pablo a los gentiles y ahora el evangelio llegó a ellos. Ahora tenemos una iglesia donde hay judíos y hay gentiles que ahora son parte de un cuerpo. La iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y trabajamos juntos. Obviamente los judíos, aunque fueron salvos, todavía en su mente tenía cosas que ellos hacían, que eran las cosas de la vida antes, las cosas que practicaban como judíos. Y Pablo, cuando empieza a hablar sobre unidad entre la iglesia, en este caso, en la iglesia de Efeso, estaba tratando de juntar estos dos grupos. Los judíos y los gentiles deseaban unidad entre grupos que antes no se llevaba bien. Ellos estaban en conflicto, las creencias de ellos eran diferentes. Ahora están en el mismo pensamiento, con el mismo evangelio, el mismo Dios, la misma manera de llegar al cielo. Y ahora están en una iglesia y Dios y Pablo quiere dar unidad entre ellos. Por eso en este pasaje que vamos a estar mirando, está tratando de que estos grupos conozcan que son un cuerpo en el Señor y la unidad es importante en la iglesia. Iglesia, no importa de dónde veniste, de qué pueblo tú vienes, de los Estados Unidos o de Puerto Rico o de Santo Domingo o de África o de otro lugar. Si está aquí y cada uno de nosotros tenemos una vida diferente. Algunos son flacos, algunos gordos, algunos feos, algunos lindos, algunos con pelo, algunos con no pelo, algunos con la barriga más grande que otros. Somos diferentes todos. Pero aún somos diferentes todos, estamos en una iglesia, somos un cuerpo trabajando juntos para el Señor. En este caso, pues, eran diferentes, judíos y gentiles. Y aunque nosotros somos diferentes, tenemos algo en común. Tenemos a Cristo Jesús en común. Tenemos un Salvador, un Dios solamente, y nosotros venimos a Él en un mismo evangelio que Pablo está presentando, y por eso vemos esta unidad en la iglesia. Vamos a estar leyendo del versículo 11
al versículo 18. Se puede mantener sentado porque ya estaba en pie 2 veces y yo sé por salud de algunos no quiero que sigan subiendo y bajando. Pero ahí en versículo 11 voy a leer hasta versículo 18. Después voy a orar y entregar este tiempo al Señor. Y poco a poco tú y yo vamos a examinar estos versículos y verlo uno a uno para que podamos hacer aplicaciones para nosotros. Ahí sentados leemos versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Quizá tú viste estos versículos y dices, wow, yo no entiendo nada que está pasando aquí. No se preocupen, antes que tú sales hoy, va a tener más entendimiento sobre esto. Vamos a orar y entregar al Señor este pasaje y que nos ayude a entender. Señor, ahora que vamos a entrar en las Escrituras, queremos exaltar tu nombre. Queremos que tú hables por mí, que podemos entender el propósito de este pasaje, sacar aplicación para nuestra vida personal y dar gloria a ti por permitir estos versículos para nuestro crecimiento espiritual. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, en estos versículos que estamos mirando ahora, quiero ver 2 detalles sobre los gentiles antes y después de salvación. Número 1, quiero ver en estos versículos los gentiles sin Cristo, versículo 11 y 12. Después, número 2, los gentiles con Cristo. A una división. Pablo va a mirar a ellos antes de salvación y mirar a ellos después de salvación. Eso suena igual que la otra semana que estuvimos hablando de lo mismo, antes de salvación y después de salvación. Y ahora Pablo otra vez nos recuerda la vida de nosotros antes de salvación y la vida después. Iglesia, para nosotros entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios, tenemos que recordar de dónde nosotros venimos. Venimos de una vida en el mundo, una vida apartado del Señor, separado del Señor. Y en el momento que nosotros venimos a Él, ahora somos transformados a una vida nueva, una nueva creación. Y pues Dios ha cambiado nosotros para ahora vivir una vida que agrada a Él. Quiero recordar rápidamente la última vez que estuvimos para que después podamos entrar en este texto. Tuvimos en capítulo 2 la última vez, versículo 4 al versículo 10. Hablamos de la condición de uno en Cristo. La semana anterior de esa, versículo 1 al 3, era la vida o la condición antes de Cristo. Pero la semana pasada vimos que vivimos juntamente con Cristo. Y recuerda esa frase, pero Dios, tremenda 2 palabras.
Viví una vida separado de Dios, pero Dios me salvó. Había una necesidad en mi familia, pero Dios proveó. Estaba enfermo, pero Dios me sanó. Siempre estas dos palabras lo podemos utilizar cuando Dios empieza a obrar en nosotros y cambiarnos y ver la diferencia antes y ahora. Y podemos decir, pero Dios me cambió mi vida. Vimos la misericordia de Dios, su gran amor. Vimos que Dios nos dio vida. También vimos que vivimos resucitados con Cristo. Estuvimos muertos en el pecado y ahora resucitamos en una vida espiritual con Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Significa que tenemos los privilegios de los cielos, las bendiciones. Vimos que por gracia y fe en Cristo, por gracia somos salvos. Salvación es gratis. Por medio de la fe, no es nada que nosotros podemos hacer, es el don de Dios. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo como Salvador, Pablo nos enseña que somos salvos por la gracia de Dios, que la salvación que tenemos es gratis, falta fe en Cristo Jesús. No es nada que podamos hacer, es un regalo de Dios para nosotros. Después vimos que somos siervos de Cristo, somos hechura de Dios, Él nos creó, creados en Cristo para buenas obras. Vamos a mirar en estos minutos dos detalles sobre los gentiles antes y después de salvación. Estamos enfocados, aunque los judíos están mezclados y vamos a estar hablando sobre ellos, Pablo está enfocado en los judíos o en los gentiles y hablando sobre ellos. Número uno, esta mañana vamos a ver los gentiles sin Cristo. Vamos a mirar a este grupo antes de salvación, cómo ellos eran y las cosas que pasaban. Ahí en capítulo 2, empezamos en versículo 11. Quiero que miren a su Biblia mientras que yo veo estas partes y sacar pensamientos para que tú y yo podamos entender. Versículo 11 empieza con dos palabras. Por tanto. Vamos a quedarnos ahí un momento, porque cada vez que empezamos algo nuevo, un tema nuevo, una sección nueva, vemos que Pablo, escritor, empieza quizás en esta manera para indicar o ver el contexto. Cuando dice por tanto, está añadiendo por eso o por tal razón, y pues nos lleva a ver el contexto de capítulo 3 o capítulo 2 de versículo 1 a versículo 10. Después de hablar sobre nuestra condición en Cristo la última semana, ahora en versículo 11, mira lo que dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros. Recuerda la última semana que otro tiempo en este versículo se refiere antes de salvación. La vida que yo vivía en el otro tiempo. Ahora yo soy salvo, conozco al Señor, yo soy transformado, soy cambiado, soy una nueva creación. Pero ahora yo me refiero a la vida anterior sin Cristo en el mundo como otro tiempo. En su vida, en este momento, tú te puedes recordar esos momentos, ese tiempo cuando tú no estabas con Cristo, la vida que tú viviste en el mundo, las cosas que tú estabas participando que no agradaba a Dios, y ahora tú eres hijo de Dios y tú puedes mirar atrás y decir, en otro tiempo yo era en esta manera. Pues Pablo está llevándonos a entender el otro tiempo de los gentiles. Otra vez, para ver la gracia y misericordia y amor de Dios, tenemos que recordar antes de salvación. Nosotros hablamos la semana pasada y recordamos la vida de nosotros antes de salvación. Pablo dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros,
los gentiles, en cuanto a la carne, cuando estamos antes de salvación, vivimos en la carne. Ya hablamos sobre eso. Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Esa fue una palabra dada solamente a los gentiles. Ellos, comparado a los judíos, fueron incircuncidados, ¿verdad? Y pues circuncisión fue un acto ritual de los judíos. Fue una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Era un símbolo de una relación con Dios en el Antiguo Testamento. Es una práctica que ellos tenían, los judíos. Los gentiles, antes de conocer a Cristo, eran llamados incircuncisos, porque no participaba en este acto que los judíos, obviamente por el pacto de Abraham, Dios le mandó a ellos, pero los judíos, los gentiles ahora en el Nuevo Testamento no tenían que practicar eso. Dice ahora, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Pablo solamente está jugando en palabras, hablando de estos dos grupos. Los gentiles fueron los incircuncisos, o de incircuncisión. Los judíos, aquí en este versículo se llama circuncisión, es refiriendo a los judíos. Dice ahora, hecha con mano en la carne. Está hablando de la acción física de este proceso que se hacía en el día 8 de una persona que nació. El día 8 los judíos tenían que ir por este proceso de circuncisión, y por eso los judíos estaban en contra de los gentiles, porque ellos no tenían que practicar este acto. Y le conocían a ellos como incircuncisión. Ahora en el Nuevo Testamento hay una circuncisión, pero es algo espiritual, que es la circuncisión del corazón de Cristo o en Cristo. Es una vida transformada interna. Es un cambio de corazón. Es una nueva relación con Dios a través de fe en Jesucristo. Ahora nosotros en Cristo tenemos una circuncisión, pero es algo espiritual, es algo interno, es algo que Dios hizo con nosotros cuando fuimos salvos. No tiene que ir allá, pero en Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecho a mano, la diferencia, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso nosotros ahora. No es algo que hacemos físicamente con nuestro cuerpo, es algo que Dios hace en nosotros, en nuestro corazón. Mira versículo 12 conmigo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Recuerda, el tiempo pasado, en aquel tiempo fue antes de salvación, estaban sin Cristo. Otra vez se refiere a los gentiles. Hablando de los gentiles antes de salvación. Ellos no conocían a Cristo, no conocían el Mesías, no tenían salvación, fueron separados de Dios. Aquí en versículo 12 ahora nos da 4 detalles. Quiero que vean estos 4 detalles de un gentil antes de salvación. Número 1, ahí en versículo 12. La primera es alejados de la ciudadanía de Israel. Obviamente ellos no eran parte de Israel. Los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Y pues antes de salvación, eso es algo alejado de ser ciudadanos de Israel. Fueron extranjeros los gentiles. Y no tenían
los mismos derechos o los privilegios religiosos que los judíos. Se refería obviamente a los gentiles, para que vean estos dos grupos que Pablo está trabajando en esta iglesia. Número 2, ahí en versículo 12, dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Significa que los gentiles no estaban incluidos de las promesas de Dios. Dice, ajenos de los pactos de la promesa. Eso fue antes de salvación de los gentiles. Y número 3 dice, sin esperanza. Los que están sin Cristo están sin esperanza. Si tú estás aquí esta mañana y estás sin Cristo, estás sin esperanza. No hay esperanza para ti. No hay esperanza para el futuro. No hay esperanza que tiene vida eterna. No hay esperanza que sus pecados son perdonados. No hay propósito para su vida. Los gentiles antes de salvación no tenían esperanza que el Mesías venía para ellos y le iba a dar salvación. Después, número 4, en versículo 12, y sin Dios en el mundo. Ellos estaban en el mundo, viviendo una vida en el mundo y estaban sin Cristo. Estamos hablando de los gentiles. Yo sé que quizás esto va un poquito profundo, pero quédese conmigo. Es importante que entendamos lo que está pasando en este pasaje. Sin Dios en el mundo, están separados de Dios, están en el mundo donde Satanás es el rey. Los que no conocen a Cristo están en el mundo y su Dios es Satanás, el principal del aire. Ahora cuando vienen a Cristo, ahora Dios es su Dios y pertenece a Dios. Dios es su rey. Hay un cambio en la vida de nosotros. Vimos número 1, los gentiles sin Cristo. Ahora número 2, los próximos versículos de 13 a 18, vemos ahora los gentiles con Cristo. Ahora vemos esta transformación. Ahora vemos el momento que los gentiles pusieron su fe en Cristo. Vemos esta transformación, este cambio en la vida de los gentiles. Mire conmigo ahí en versículo 13. Pero ahora, ¿ve la diferencia, la transición en otro tiempo? Ahora empieza como la semana pasada que decía, pero Dios. Ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús. Wow, qué cambio tú puedes ver en ese versículo. En su vida tú tenías un momento donde tú dijiste, pero ahora estoy en Cristo Jesús. Ojalá, iglesia, que ese mismo deseo, ese mismo gozo que tenía ese día que tú viniste a Cristo, ese fuego que tú tenías en su vida, que tú todavía tienes ese fuego. Pero ahora en Cristo Jesús. Este es el momento que uno viene a Cristo por fe y dicen, pero ahora Dios me ha cambiado, pero ahora Dios me transformó, pero ahora yo no vivo en el mundo, pero ahora no estoy separado del Señor, pero ahora yo he cambiado, pero ahora yo estoy sirviendo a Dios, pero ahora yo pertenezco a Él, pero ahora mi destino ha cambiado ahora para los cielos, pero ahora en Cristo Jesús. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Iglesia, antes de salvación, tú y yo fuimos lejos de Dios. No había una relación con el Señor. Había una separación con Él. Y ahora Pablo, viendo que ellos, ahora los gentiles, conocen al Señor, dice que en otro tiempo estabas lejos. Es posible que tú esta mañana estás lejos de Dios. Dios quiere que esta mañana tú digas, pero ahora en Cristo Jesús.
Que esas palabras sean tuyas esta mañana, que Dios en esta mañana tú puedes entender que son pecadores, tú puedes entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que derramó su sangre por nosotros para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna, ese regalo gratis. Y esta mañana tú puedes decir, pero ahora en Cristo Jesús yo soy diferente. Antes, en otro tiempo, estaba lejos de Dios. Dice ahora en versículo 13, habéis sido hechos ahora cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estaba lejos de Dios, pero ahora estoy cercano. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa relación con el Señor? ¿Por qué estoy cerca con Él? Por la sangre de Cristo. Eso es la única manera que tú puedes venir a Cristo, es por la sangre de Cristo. Solamente por la sangre de Cristo podemos estar cerca a Cristo. Venir al trono de gracia para presentar nuestras peticiones. Podemos tener una relación con el Señor personal, íntima y ¿qué más? Apasionada. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos permite tener comunión con Él. Ahora, este gozo no termina ahí. Recuerda, aunque los gentiles estamos viendo la diferencia, esto también está en tu vida. Tú puedes testificar este mismo momento que los gentiles han cambiado. Mira versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Iglesia, después de salvación, después que conocemos al Señor, nosotros sentimos esa paz en nuestra vida, sabiendo que ahora yo tengo esta certeza que yo estoy con el Señor y la paz está en nosotros porque creemos en Cristo Jesús. Cristo es nuestra paz. Iglesia, si Cristo es su paz esta mañana, di amén. Ok, algunos, muy bien. No se vayan todavía. Tenemos paz cuando venimos a Cristo Jesús. Tenemos paz sabiendo que tenemos perdón de pecado. Tenemos paz sabiendo que tenemos vida eterna. Tenemos paz sabiendo que ya no vamos a sufrir en ese lugar que se llama el infierno. Iglesia, cuando hay paz con Cristo, hay paz con otros. A veces tenemos conflictos en la familia, tenemos conflictos con los vecinos, tenemos conflicto con otros, pero cuando hay paz en Cristo, vamos a tener paz con otros. Y podemos seguir teniendo paz cuando tú y yo obedecemos al Señor. Seguimos teniendo paz cuando leemos la Biblia. Seguimos teniendo paz cuando oramos con Él. Seguimos teniendo paz cuando venimos a la iglesia y estudiamos juntos y aprendemos y Dios obra en nuestra vida y tenemos paz en Cristo Jesús. Mira versículo 14, seguimos ahí. Dice ahora que de ambos pueblos hizo uno. Wow. Recuerda, ambos pueblos, está hablando de los gentiles y los judíos. Pero dice ahora que fueron salvos por la gracia, vinieron a Él por fe común entre los dos. Y dice que de ambos pueblos hizo un cuerpo, una iglesia. Iglesia, aunque todos nosotros somos diferentes y venimos de otros pueblos, ambos, cada uno, Dios nos hizo un cuerpo, esta iglesia, lleno de miembros, somos uno en Cristo. Por medio de la fe en Cristo, por medio de la cruz, los gentiles y los judíos se hizo un cuerpo. Va más allá, ahí en versículo 14 dice, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que pasó. Dios lo hizo juntos un pueblo y en ese cambio
Dice, destruyó la pared que estaba en medio de ellos, que antes les separaba a ellos por la diferencia. Ahora son uno en Cristo Jesús y ya no hay una separación, a una pared ahí que Dios tumbó. Somos un cuerpo. Dios elimina la pared de enemistad entre estos dos grupos, los gentiles y los judíos. La victoria en la cruz destruyó la pared para que sean un cuerpo en el Señor. Mira versículos 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Recuerda que estamos hablando de estos dos grupos. Otra vez, por la crucifixión de Jesús, de Cristo, eliminó la enemistad entre estos dos grupos, los judíos y los gentiles. Esta palabra ahí, aboliendo, creo que lo dije bien, significa dejar sin afecto una norma o costumbre. Destruyó lo que ellos tenían. Eso es lo que pasó con los gentiles y los judíos. Dice ahora en versículo 14, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Se refiere a la ley de Moisés e incluye los 10 mandamientos. Dice ahora, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahora hay unidad entre ellos. Hay reconciliación entre los judíos y los gentiles. ¿Ve lo que Pablo está haciendo con estos dos grupos? Lo que el Señor está haciendo. Está dando unidad entre ellos. Pablo está demostrando desde antes de salvación ahora esta unidad creado por estos dos grupos, y poco a poco Pablo está describiendo cómo eso está pasando. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Mira lo que dice, haciendo la paz. Ahora hay paz entre ellos. Recuerda que los judíos y gentiles no había paz entre ellos. Ahora que son un cuerpo, ha venido a Cristo por fe. Ahora Dios destruyó esa pared. Ahora tienen paz entre los dos. Y ahora pueden trabajar como una iglesia. Mira versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz, podemos ahora reconciliarnos con Dios. Ahora está reconciliando estos dos grupos. Vamos a entender que si no hay paz con otros, no hay paz con Dios. Y si no hay paz con Dios, no hay paz con otros. Es algo importante porque hay mucho conflicto hoy en día, aún con cristianos. Y si nosotros queremos paz con las otras personas que hay conflicto, tenemos que tener paz con Dios. Paz con Dios crea paz con los hombres. Y cuando tenemos paz con los hombres, hay paz con Dios. Escuche bien, iglesia. Muchos cristianos hoy en día no tienen paz porque no hay paz con los otros hombres. Porque hay conflicto, porque hay problemas y hay peleas. Y si hay peleas con otros y no hay perdón, pues no hay paz con Dios tampoco. Si tú quieres paz con Dios, necesitas tener paz con otros. Necesitas pedir perdón. Necesitas recibir el perdón de otros para tú estar bien con el Señor. Y eso lo demuestra en este pasaje con estos dos grupos. Ellos tienen paz uno con otros porque ahora están en común en este evangelio. Dios le hizo uno, pero la razón que podía tener paz, y cuando tú lees la Biblia, tú ves el conflicto que tenían los judíos y los gentiles. Y Dios nos demuestra que tú y yo también podemos tener paz con otros, si ellos podían hacerlo por medio de Cristo Jesús, por medio de la cruz, por la crucifixión.
Dios le ha dado a ellos paz. Mira lo que dice ahora en versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta es la eliminación de esta discordia o pelea o división entre estos grupos. Pablo está enseñando algo grande entre relaciones que tenemos hoy en día. Ojalá que tú puedas tomar este ejemplo de los judíos y gentiles y aplicarla en su vida en este momento con estas personas o estos grupos que hay conflicto con ellos. Faltan 2 versículos. Mira versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Otra vez Pablo está diciendo que Jesús vino para predicar a los perdidos. Los gentiles fueron el grupo que estaba lejos. Nosotros también tenemos que predicar a los perdidos. No solamente eso, dice, y a los que estaban cerca. Jesús vino a enseñar a los que le seguían a él. Los judíos fueron los que estaban cerca y por eso es importante venir a la iglesia, ser fiel a la iglesia, porque ahí es donde podemos aplicar. Y a los que estaban cerca anunció las buenas nuevas de paz. No solamente los que estaban lejos, los gentiles, pero los que estaban cerca, los judíos. Iglesia, es importante que nosotros predicamos a los lejos. Hay muchos afuera de esta pared que necesitan a Cristo. Y tú y yo que estamos cerca, conocemos al Señor, tenemos que ir y llevar el Evangelio a ellos que están lejos del Señor, para que ellos puedan conocer a Cristo como Salvador. Vamos a terminar aquí esta mañana, versículo 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Wow, qué tremendo versículo. A través de Jesucristo, todos los creyentes, tanto los judíos y los gentiles, tanto tú y yo, tenemos acceso al Padre, a Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Qué tremendo privilegio tú y yo tenemos. El Espíritu Santo es el medio por cual los creyentes pueden tener una relación personal, íntima y apasionada con Dios. Si tú eres cristiano, esta mañana tú entiendes este gozo que tenemos, este privilegio que tenemos en Cristo Jesús, solamente por medio de el Espíritu Santo. En ese momento que fuimos salvos, el Espíritu Santo entró en nosotros para guiarnos, enseñarnos, ayudarnos a vivir una vida que agrada a Dios. Por medio del Espíritu Santo, en cualquier hora, en cualquier día, tú puedes venir al trono de gracia y hablar con Dios. Quizás por la mañana tú dices, no me atrevo a llamar a esta persona porque están durmiendo. Pero con Dios, tú puedes en cualquier momento llamar, hablar con Él, y Él siempre va a estar disponible. Siempre va a estar ahí para contestar. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Esta mañana, ¿tú estás lejos de Dios? Lejos de Dios se refiere a los gentiles, pero quizás hay algunos aquí en esta mañana que están lejos de Dios. Se refería a ellos en otro tiempo.
los perdidos, los que estaban en el mundo. Lejos de Dios se refiere a ellos. Había un momento en su vida que tú estabas lejos de Dios. Quizás ahora todavía estás lejos de Dios. Y Dios te está llamando y diciendo, ven cerca a mí. Yo te puedo dar vida eterna. Estar seguro de qué va a pasar después de la muerte. Número 2, tú estás cerca a Dios. Porque tú dices, yo soy cristiano. Y tú vienes a la iglesia, te sientas en esos asientos. No significa que tú estás cerca a Dios. Si no lees su Biblia y no oras cada día, es imposible que tú puedas estar cerca a Dios. Si tú quieres conocer a una persona, tú tienes que leer y estar con ellos y participar y tener esa comunión con ellos. Y muchas veces como cristianos estamos muy ocupados y no tomamos el tiempo para leer la Biblia ni aún orar. La única vez que leemos la Biblia, la única vez que oramos es cuando hay tribulación en nuestra vida, cuando hay problemas, pensando que Dios es un ATH. Ahora no podemos decir ATH, ahora tenemos que decir Apple Pay. Pensamos que Dios es Apple Pay, ATH, Google Pay, que solamente venimos a Él cuando hay necesidad. Tenemos que estar con el Señor en lo bueno y lo malo. Tenemos que tener una relación con el Señor. La única manera para hacerlo es leer su Biblia, orar y venir a la iglesia. Dios nos da una invitación para venir. A veces hacemos excusas, semanas, fines de semana donde hay actividades y hay días feriados. Dejamos la iglesia y vamos a la playa. Dejamos al Señor, hacemos lo que queremos nosotros. Pero cuando viene ese momento que necesitamos al Señor, ahí queremos ser fieles. Tenemos que poner a Dios primero en todo. Tenemos que ser fieles a Él. Vamos a dar gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Con sus ojos cerrados, un momento.